para mí un honor y un placer muy grande estar aquí con los distintos colegas en esta mesa, pero una palabra muy especial para Rafa, que no tengo que presentar su brillante carrera científica, académica y clínica, pero Rafa para mí es una persona muy especial, porque fue determinante en mi carrera en Gregorio Marañón en 96. Yo era un joven residente terminando la residencia de nefrología y su orientación fue para mí crucial para lo que he decidido hacer en mi carrera. Por eso, Rafa, muchas gracias por todo. Lo quería decir públicamente aquí. Y ahora vamos a empezar y voy a pedir a Rafa para presentar a Alejandro. Bueno, muchas gracias por la presentación. A mi edad ya casi no me sonrojo, pero bueno. Bueno, prácticamente presentarnos nosotros tiene poco sentido. Bueno, estás aquí porque eres el director global, ¿no?, para diversos países de Diaverum, que es el organizador al que debemos agradecer esta reunión, este foro. Y bueno, en mi caso, pues bueno, como llevo muchos años en la Sociedad Española de Nefrología, lo que más me gusta es la diálisis, la hemodiálisis, pero he sido el fundador del Club de Nefropatología y del Registro Español de Glomerulosclerosis, o sea que he hecho otras cosas. Y bueno, no me quiero extender más porque si hemos empezado 5 minutos tarde, ¿no? Casi hago primero la introducción y luego ya cuando os toque os presento, ¿no? Os presentamos a los ponentes. Bueno, pues voy. Bueno, ¿a dónde vamos con la hemodiálisis, ¿no? Es la pregunta que nos hemos planteado para este foro. Bueno, pues yo creo que para saber a dónde vamos, lo primero es que hay que conocer un poco el pasado y el presente. Y luego ya, con mucha experiencia, como nos va a hacer Alejandro y Zaira, contarnos una mezcla de cómo va a ser ese futuro y cómo debería ser, porque no siempre lo que creemos que debería ser lo podemos, como dicen ahora, implementar. Bueno, la hemodiálisis, como veis, ya es una jovencita de casi 100 años. En España las primeras hemodiálisis se hicieron en los años 50, en Barcelona y en Madrid. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues ahí vemos un mapa mundial con distintas densidades de colores en función de cuántos pacientes hay y cuántos pacientes va a haber en tratamiento renal sustitutivo. Vemos una disparidad enorme que, como muy bien sabéis, depende de cuestiones socioeconómicas, no de cuestiones de incidencia de enfermedad, lo cual es una pena. Y lo otro que quiero destacar aquí es que en esta población el 89%, casi el 90%, están en hemodiálisis. Bueno, en España, gracias a que tenemos una actividad de trasplante envidiable, pues nuestra proporción de pacientes en hemodiálisis es de un 40% y bueno, pues tenemos que considerarlo. En una charla hace poco decía yo que la mejor de hemodiálisis es un buen trasplante. Pero bueno, vamos a hablar de hemodiálisis, no hay que preocuparnos. Y siempre estamos con lo de que no avanzamos nada. Un 13% de mortalidad llevamos... un 13% de mortalidad desde el año 2012, ahí anclados. El último año que está aquí, el 2020, no lo vamos a tener en cuenta por el COVID. Y entonces, ¿eso es malo? Pues sí, porque es una mortalidad muy alta, pero si nos fijamos, claro, es que en esos años
Por poneros un ejemplo, la edad media de los pacientes incidentes ha aumentado en 6 años. Eso repercute en la mortalidad, no hay más que ver las curvas corregidas por mortalidad, por edad, pues implican una mayor mortalidad y luego son pacientes con más comorbilidad, con más problemas. Muchos que el trasplante les va mal, salen del trasplante y terminan en hemodiálisis o de la diálisis peritoneal. En el fondo es el saco ahí donde terminan muchos pacientes que no pueden beneficiarse de otros tratamientos. Entonces, se puede calcular, lo tengo calculado y además hay un trabajito en que aproximadamente los adelantos técnicos han contrarrestado un 4% de mortalidad. No está mal, no está mal. Si no, estaríamos en el 17% de mortalidad. ¿Qué desafíos tiene la hemodiálisis actual? Avances técnicos, necesitamos avances técnicos, como siempre hemos necesitado, incorporación luego de esos adelantos técnicos a la clínica, la asistencia clínica centrada en el paciente y sus necesidades, y un tema que nunca sale a relucir en las charlas aquí mismo en este congreso, que es esto de la sostenibilidad. Bueno, ¿cuánto cuesta lo que estamos haciendo los médicos? Bueno, pues esa no es que sea nuestro principal objetivo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, que en el futuro inmediato la tasa de verdadera innovación centrada en el paciente se ha ralentizado. Los costos actuales de la hemodiálisis en muchos sitios no son sostenibles. Existe necesidad urgente de desarrollar nuevas técnicas, diálisis que sean rentables, accesibles. Y los pacientes, siempre estamos en lo de la supervivencia, pero los pacientes valoran muchas veces más cómo se sienten, su calidad de vida, pero su calidad de vida no de esa del SG23, sino de si tienen mucha sintomatología, como luego comentaremos. Y por lo tanto, eso debe ser uno de los objetivos que tenemos que combatir con la hemodiálisis. Bueno, el futuro ese no nos va a venir gratis. Que pongo aquí porque en Estados Unidos la mayor impronta ha sido esto que hizo Donald Trump en el 2019 y fue una iniciativa para solucionar problemas, sin aumentar la hemodiálisis domiciliaria, el trasplante, pero crear innovación. Y además, como hacen en Estados Unidos, no solo con palabras, sino con dinero. Y además, cuando lo hayan desarrollado y tengan ya riñones portátiles e implantables, nos los venderán y caros. O sea que, en el fondo, harán un negocio con nosotros. En Europa también lo hay, sobre todo en riñones en Holanda es donde tal vez más han eso, pero hemos avanzado en autodiálisis, en la telemedicina y, bueno, pues que todos entendemos que hay que intentar frenar la progresión de la enfermedad renal crónica, trasplantar y que la hemodiálisis en casa puede ser una opción buena. Saltando un poquito de tema, esto lo hicimos con los pacientes de Diaverum. Como veis, es desde el 2018, y entonces se reclutaron 2.007 pacientes que había prevalentes en ese momento. El sistema de Diaverum en ese momento tenía la CPM, que eran indicadores de calidad, cosa que muchos hospitales bueno, en el Infante Leonor sí tenemos calidad y mejora, pero en muchos sitios, en los centros satélites sí lo hay, en los públicos no en todos. Pues no voy a pararme, pero son 11 ítems y la media de los centros de diálisis de Diaverum tenía 7,88. O sea que tenían a sus pacientes bastante bien tratados, según estos indicadores. ¿Y qué pasó cuando se relacionó con la mortalidad? Con un estudio estadístico muy bien hecho, con datos con corrección temporal, e incluso ajustados, como veis abajo, por la edad, el sexo, el índice de masa corporal y el índice de Charlson. Bueno, pues los centros que tenían mejores indicadores, mejor CPM, tenían una supervivencia significativa mejor que los otros. Bueno, pues aquí es una de las cosas que necesitamos mejorar. No voy a poner, porque nos lo explicará maravillosamente Alejandro, que necesitamos eliminar más toxinas,
de todas maneras ahí estamos parados. Manejar el túbulo va a ser un poco difícil, o sea, hacer túbulos en los riñones. El mayor problema que tiene el avance tecnológico de la hemodiálisis, tanto portátil como implantable, es el proceso del líquido de diálisis, la regeneración, es el mayor problema para que eso avance. Y vuelvo a insistir en lo último, que luego la doctora Martínez nos lo va a contar muy bien, que no basta con que vivan algo mal los pacientes, mejoras de los síntomas físicos y del estado de ánimo, que estos incluyen 3 síntomas físicos: fatiga, insomnio, calambres, y 3 síntomas de estado de ánimo: depresión, ansiedad y frustración. Ese debe ser, si no el principal, uno de los principales objetivos a solucionar en nuestros pacientes, no solamente que vivan un poquito más. Y bueno, sin más introducción, pues presentamos ya al primer ponente, que es Alejandro Martín Malo. Yo creo que todos conocéis. Es catedrático de nefrología en la Universidad de Córdoba, pero bueno, a mí lo que más es conferenciante de excepción, una de las personas, no solo a nivel nacional, sino internacional, que más sabe de hemodiálisis. Se dedica a la investigación, de hecho está en 3 centros de investigación, y bueno, y además es una excelente persona. Bueno, cuando quieras, Alejandro, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Diaverum su invitación para estar en este simposio y compartirlo además con grandes amigos como son Rafa y Zaira, quienes nos conocemos ya desde cuando hizo la residencia en nuestra unidad. Y bueno, Rafa, muchísimas gracias por tu presentación. Es importante decir que es amigo mío, porque si no, estas cosas siempre quedan ahí, que parece que es algo que es realidad. Le voy a pedir disculpas porque tengo una afonía que me he despertado esta mañana, no creo que sea COVID, pero vamos, estoy con una afonía importante y voy a intentar que no me quede a mitad del trayecto. Vamos a ver si lo consigo. Bueno, el título que me han dicho que hablase hoy es hemodiálisis presente y futuro. Rafa ya ha hablado muy bien, doctor Pérez, lo que es el pasado y bastante bien de lo que es el presente. Y yo voy a hacer una pequeña recolección de datos de presente y de futuro para intentar encadenarlos y nos llevemos a un mensaje a casa. Muestro mis conflictos de interés, que ninguno está relacionado con Diaverum. Y yo creo que el aspecto más importante, y esta mañana además se ha visto en alguno de los foros y de las conferencias, es intentar hacer la prevención. Si no se hace la prevención, la diálisis va a tener problemas más tarde o más temprano. Y la prevención hay que hacerlo, digamos, como a 3 niveles. Hay que buscar los factores de riesgo que pueden condicionar la aparición de la insuficiencia renal crónica. A la derecha, las potenciales opciones para resolver este problema. Si ya se ha producido la insuficiencia renal crónica y está en una evolución natural hacia la insuficiencia renal crónica, hay que intentar enlentecer, o por lo menos demorar al máximo la entrada a un estadio final, en el cual lo que mejor podemos hacer, si no queda más remedio, es que los pacientes vengan en las mejores condiciones posibles, porque ya veremos que esto va a condicionar su futuro y su supervivencia. Si todo esto fracasa, pues bueno, pues tenemos varias opciones. Como ha dicho muy bien antes el doctor Pérez, y ninguna duda que el trasplante renal es por excelencia la mejor terapia renal sustitutiva. Desgraciadamente, ni todos los pacientes están en la lista de espera ni tenemos órganos suficientes para poder trasplantar a todo el mundo. Y cuando estamos ya en hemodiálisis, ¿ya está resuelto el problema? Pues como él decía muy bien antes, no está resuelto el problema. Y es una parte importante porque un porcentaje de los pacientes no trasplantados que están en diálisis, el 89% están en hemodiálisis. Y además, la hemodiálisis funciona muy bien, y todo eso lo sabemos. ¿Quién de los que está aquí en la audiencia tiene pacientes de más de 25 o 30 años que no orinan nada y 3 veces a la semana y viven con una calidad de vida aceptable? Pero hay que tener consciencia y hay que ser autocríticos y hay que reconocer que la hemodiálisis que tenemos en el momento presente solamente elimina una parte pequeña, que ahora lo veremos, de las toxinas urémicas. No funciona continuamente, con lo cual esto es un gran problema, y además no se puede replicar la función biológica de los riñones. Por tanto, estamos con una técnica que ha demostrado resultados adecuados, que ha sido bienvenida, que ya está estandarizada y establecida, pero que no es el procedimiento ideal. A principios de este siglo,
ya nos vamos haciendo viejos con esta historia, se planteó, bueno, ya que tenemos que estar en hemodiálisis, pues bueno, podemos hablar del tiempo, de la frecuencia, no es el caso porque me ocuparía toda la presentación. Pero sí se estuvo discutiendo muchísimo sobre si el bajo flujo o el alto flujo en las membranas. Yo creo que el estudio de BPO, y vamos a finalizar, está recomendando, y así lo reconocen las KDOQI del año 2016 y 2015, es mejor poner hemodiálisis con alta permeabilidad al mayor número de pacientes posibles si económicamente está permitido. Y si tenemos una hemodiálisis con una alta permeabilidad, ¿qué papel juega el transporte convectivo? Bueno, pues yo creo que el estudio SOL del doctor Maduel también yo creo que ha sido contundente. Y a mi modo de ver, hoy por hoy, la técnica, el gol estándar del mejor tratamiento es la hemodialización en línea postdilucional con alto transporte convectivo. Ahora podemos ver que hay varios estudios todavía en marcha, hay algunos contradictorios, pero en todos ellos, cuando el transporte convectivo es elevado, la supervivencia siempre es mayor. Y quizás a lo mejor muchas veces se atañe, bueno, son estudios relacionados con intención de tratar, pero este estudio que hicimos en el grupo Real Life, ¿qué es lo que está pasando cuando en una gran cantidad de pacientes incidentes se compara la mortalidad de los pacientes con la hemodiálisis de alta permeabilidad versus la hemodialización online postdilucional? Se puede observar que la online postdilucional tiene una mayor supervivencia. Y además también este estudio aporta algo muy importante. Cuando ponemos menos de 21 litros, perdemos toda la eficacia de la hemodialización postdilucional. Y la ideal es entre 23 y 25. Luego, dando más, que también se ha planteado, se ha discutido. Hombre, este trabajo no lo puede demostrar porque no es un trabajo prospectivo, randomizado, pero esto es muy difícil de hacer y yo creo que con esta evidencia, para mí al menos, es suficiente. Han entrado otro tipo de membranas porque no estamos solucionando los problemas. Han entrado las medium cutoff, que tienen la ventaja de que, bueno, no son superiores a la hemodialización online postdilucional, pero una parte de pacientes en que la online no se puede realizar pueden jugar quizás un papel. Le falta a estas membranas un hard outcome, mortalidad o hospitalización, algo importante. Y bueno, y ahora tenemos la ventaja que a lo mejor algunos de ustedes están interviniendo. El estudio MOTHER en España, dirigido por la doctora Sequera, es el que nos puede dar una información fidedigna de lo que va a pasar. Otro aspecto importante, ¿cómo lo hacemos? Este estudio que se ha publicado en agosto de este año me parece que es muy interesante. Comparan primero la hemodiálisis con la peritoneal en general y tiene más supervivencia la hemodiálisis domiciliaria que la peritoneal, lo cual es un poco una falacia porque cuando comparan la diálisis peritoneal automatizada arriba y la hemodiálisis domiciliaria, estas son las que mejor van. Y la supervivencia es un 90% a los 5 años. Hoy por hoy, yo creo que, como decía antes el doctor Pérez, es la única cosa que estoy de acuerdo con el señor Trump, en que hay que hacer hemodiálisis domiciliaria y trasplantar al mayor número de pacientes posibles. Pero además, aquí quizás tienen que intervenir todos los agentes sociales, la administración, los gobiernos y además incluso los proveedores de diálisis que están dando la diálisis ahora en centros, pues a lo mejor hay que hacer una reconversión porque esto solo a nivel de pacientes y cargándolos todo al hospital, yo creo que en estos momentos es inviable y no sostenible. Dos pequeñas palabras porque han salido y siguen saliendo digamos, alternativas a esta hemodiálisis para intentar mejorar la hemodiálisis domiciliaria, pues que el paciente tenga, como decía antes el doctor Pérez, un riñón portátil. Esto hoy por hoy siguen saliendo trabajos, pero siguen sin llegar a adquirir el dintel y, de hecho, cuando se hacen y se pasan a la arena clínica, fracasan porque hay algún problema. No solamente el líquido, como hablaba antes el doctor Pérez, también ha habido problemas con el acceso vascular y en los estudios que se han hecho, tanto por el doctor Gura, Davenport y Claudio Ronco, han necesitado dar hemodiálisis intermitente para suplementar este riñón artificial. Es una buena alternativa. Es mejor tener algo en lo que trabajar, pero todavía queda muy lejos. Y otro factor que está saliendo continuamente, y se ha publicado también este año, que parece ya que han conseguido a nivel de laboratorio y en algunos experimentos animales una mayor eficacia con una hemodiálisis, bueno, pues que es prácticamente casi como si un trasplante. Lo único que se coloca es un bioreactor, además con células para intentar incluso no solamente hacer hemofiltración, sino incluso intentar que juegan parte como las células tubulares. De momento está muy lejos y aunque los autores de trabajo son excesivamente optimistas, yo creo que hay que ser cautos y probablemente esta no es la solución.
Y ahora vamos a hablar del futuro, ya a partir de este momento, de una forma más realista, ¿no? Esto es una imagen que me llamó la atención, se publicó el año pasado, en el que comparan las membranas de diálisis con el glomérulo, la membrana basal glomerular. Pues prácticamente ya hemos conseguido todo lo que podíamos hacer a este nivel. Tenemos membranas con una excelente biocompatibilidad, una excelente performance y además que están limitadas para que no pierdan albúmina, igual que le pasa al filtrado glomerular, porque habría, si no, hipoaluminemia y una auténtica debacle. Pero aquí ya hemos llegado y esto no se va a poder superar probablemente ya nunca más, porque en el momento que incrementemos la eficacia depuradora vamos a perder albúmina y entonces va a ser ya una situación completamente comprometida. Mientras, como en la peritoneal, el hígado sea capaz de mantener con su síntesis los niveles de albúmina, todo va muy bien. Cuando perdamos más albúmina de la que un hígado normal puede producir, hemos perdido la batalla. Y además, esto es lógico y es sensato. Si los pacientes, todas las personas que estamos aquí, tenemos una diálisis 24 horas al día, 365 días al año, y filtramos 125 litros por minuto y luego sale uno de orina, tenemos un túbulo y 2 millones de personas trabajando. Y nosotros queremos hacerlo todo simplemente con la filtración a través de una membrana de diálisis. Es muy fácil de pensar que esto no puede ser viable como única terapia o como la terapia más adecuada. ¿Y por qué, además? Porque en estos momentos un campo que ha suscitado mucha polémica, pero que quizás está entrando con gran fuerza, es que hay que intentar mantener la función residual, aunque sea mínima, aunque sea 0,9, 1,1 mililitros, es suficiente. Y además incluso se ha demostrado que disminuye la mortalidad incluso en pacientes que tienen una diuresis entre 250 y 300 al día. No solamente porque manejan mejor los fluidos, tienen mejor nutrición, controlan mejor la anemia, sino porque además es la única forma de depurar las toxinas urémicas unidas a proteínas. Esto es un campo en el que me gustaría insistir, porque yo creo que tenemos 2 talones de Aquiles en la diálisis. Una que son el acceso vascular, del que no voy a hablar porque sería otro tema, y además esta mañana había 3 simposios y he quitado las 2 diapositivas que tenía. Y otras son las toxinas urémicas producidas en el intestino, pegresilsulfato, indosilsulfato, que son toxinas que además tienen consecuencias patofisiológicas claramente demostradas y que además repercuten en la patología de los pacientes que están en diálisis y que vemos todos los días en nuestras unidades. Simplemente y brevemente, nosotros en nuestro grupo estamos muy preocupados con este tema y seguimos pensando que hay que intentar estudiar de una forma más profunda el papel que pueden jugar las toxinas urémicas de bajo peso molecular en esas proteínas. Son 2 trabajos del doctor Carmona y la doctora Guerrero de nuestro grupo, tenemos otros 2 más, pero estos son, a mi modo de ver, los más relevantes, en que se puede observar cómo cuando las microvesículas generadas por aminocitos se ponen en contacto con toxinas urémicas, inducen senescencia y aumentan los marcadores osteogénicos. Y además, cuando estas microvesículas se generan en las células ileales y se tratan con pecresol, nos encontramos que tienen un incremento en el daño a la repartición arterial y en la senescencia. Por lo tanto, redunda que esto, se demuestre como se demuestre, es un gran caballo de batalla y digo, 2 talones de Aquiles, el acceso vascular y la eliminación de estas sustancias. Porque además, el famoso concepto que ha nacido del inflammaging, y por cierto esta editorial magnífica de este año, y en este papel del inflammaging, en el que nosotros hemos trabajado intensamente en los últimos años, las toxinas urémicas unidas a proteínas no eliminadas por la diálisis juegan un papel fundamental. Por lo tanto, tenemos un objetivo que tenemos que adquirir. ¿Cómo lo hacemos? Buena pregunta. Se han intentado de todas las maneras posibles. Este trabajo a mí siempre me ha llamado la atención, me parece interesante, por lo menos me parece original. Lo hizo la doctora Madero en su estancia en Estados Unidos. El planteamiento es buscar un desplazador. En este caso, ellos utilizaban el ibuprofeno. Dan el ibuprofeno durante la diálisis, como tiene más afinidad por la albúmina, capta la albúmina o se une a la albúmina, suelta las toxinas urémicas, pecresil y sulfato, y esas, como tienen un bajo peso molecular, pues se eliminan sin ningún problema a través de la membrana de diálisis. El problema es que no podemos dar ibuprofeno a altas dosis a todos los pacientes, todas las diálisis. Pero bueno, se están buscando desplazadores inertes que puedan jugar este papel sin que tengan ningún efecto secundario. De momento hay que esperar. Nosotros también planteamos ya hace unos años el fenómeno de la absorción. Creemos que esto es fundamental. Ya se me ha acabado el tiempo. Madre. Las toxinas urémicas, pero aquí esto se hace con
con la HFR, que es una técnica de modificación de difusión endógena, que tiene una parte con un dializador de alto cutoff, con una resina intercambiadora y luego una membrana baja permeabilidad. Y se puede observar cómo, cuando se realizan los pacientes en estas circunstancias, mejoran, no solamente con respecto a la hemodiálisis de alto flujo, sino con la técnica, con el gold estándar que tenemos, que es la hemodialización online. Incluso nosotros hemos llegado a pegar un escalón adicional. Hemos, conjuntamente con la gente Medtronic, hemos cambiado la baja permeabilidad por una de alta permeabilidad y estamos haciendo en estos momentos, con la doctora Guerrero y con la doctora Ojeda, un estudio prospectivo, controlado, randomizado, comparando high flash, online, medium cutoff y super HFR, que yo creo que en un corto espacio de tiempo tendremos resultados definitivos. Ya les adelanto que los resultados preliminares son muy favorables a la super HFR. La absorción, un papel fundamental. Este trabajo, que me parece también magnífico, aunque es un estudio in vitro, ponen un cartucho de carbón activado y fíjense la capacidad de eliminación de este tipo de toxinas. La urea no hay diferencia, pero no tiene una importancia, y la eficiencia que tiene al respecto. Y yendo en este campo, me he quedado preocupado porque tenía 20 minutos. ¿No? Voy en tiempo, no es que me he quedado cuando he visto el reloj ahí, me pone, digo, estoy muy mal y yo no... Otra posibilidad es la medicina regenerativa, que ojalá sea una solución, de momento también está en pañales, y otra la nanotecnología. Esto puede ser algo muy interesante. Ya se publicó en una revista que no son de las que manejamos nosotros habitualmente, pero vamos, yo como nosotros estábamos metidos en este campo, pues yo lo comenté con la gente del laboratorio que lo había leído y nos pareció interesante. Y se puede ver como utilizando unos materiales orgánicos, estructuras orgánicas metálicas, en este caso basadas en circonio, estos autores demostraban que eran capaces de depurar o eliminar las sustancias, estas que hablábamos antes, de bajo peso molecular y unidas a proteínas. Y es interesante porque cuando se habla de nanotecnología está basado en 6 pilares y uno de ellos, curiosamente, es la hemodiálisis, con lo que estamos totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros nos hemos metido a saco en este campo porque pensamos que es un campo novedoso, original, y creemos que tiene mucho futuro porque pensamos que se podrá aplicar en un tiempo relativamente corto en un estudio translacional a la clínica humana. Bueno, es muy sencillo. Nosotros, con la doctora Guerrero y el grupo nuestro del IMIBI, con la doctora Carolina Carrión de la Universidad de Sevilla, pues hemos analizado estas estructuras de materiales orgánicas porque, bueno, es un tipo nuevo de poroso que tiene la capacidad de una gran absorción. ¿Qué puede jugar este papel? Pues que esta alta porosidad les da un potencial increíble para absorber estas toxinas. Y estos MOFs pueden eliminarla y probablemente se puedan utilizar en el tratamiento de la uremia. En un trabajo que, por cierto, se ha aceptado para publicación hace 2 semanas, en una revista, hemos empezado por lo más sencillo. Primero, lo que hemos hecho en nuestro laboratorio, intentar convencer a los expertos en nanotecnología que lo que esto funcionaba y que era correcto y que no teníamos ninguna, digamos, inconsistencia metodológica. Una vez que nos han dado ya una revista de alto factor de impacto de nanotecnología, el siguiente paso es intentar trasladarnos a la clínica humana. Porque la doctora Guerrero y la doctora Carrión y nosotros observamos cómo estas estructuras orgánicas metálicas que hemos estudiado nosotros, cómo son capaces de absorber el indioxisulfato y el pecresil, y no solamente absorberlo en un momento determinado, sino que además son capaces de mantener esta acción estable en el tiempo. Y para eso se utilizó un scaffold, de los que había utilizado el doctor Aljama en nuestro laboratorio para otros experimentos, y ahí se pudo observar cómo este procedimiento que estamos proponiendo era eficaz. Creo, y lo decíamos en el artículo, que demostramos por primera vez el potencial de estas nanopartículas y su capacidad para tener toxinas urémicas. Y además que pensamos que es un trabajo pionero, queremos ahora patentarlo, porque pueden ser aplicadas al riñón artificial. En estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos planeando o diseñando otros MOFs con una porosidad jerárquica. En otras palabras, se podría añadir o a las membranas de diálisis o más fácilmente a las resinas en las capacidades absortivas, y queremos o podemos darles el mensaje que lo queremos eliminar, porque como son nanopartículas, caben un montón
de potenciales nanopartículas que antes era imposible, porque antes para hacer una absorción eficaz necesitábamos filtros de 4 metros. No, esto con un filtro pequeño o con una resina pequeña, como son nanopartículas, se pueden introducir de una cantidad ingente de sustancias dirigidas a un tema concreto. Y creo que esto es una situación que en un corto espacio de tiempo puede aplicarse a la clínica humana. Ya 2 palabras y ya voy a finalizar. La inteligencia artificial. Esto es el futuro. Nosotros, en un estudio que hizo la doctora García Montemayor y que fue su tesis doctoral, pudimos demostrar cómo en una población nuestra perfectamente homogeneizada, bien diseñada la base, con una depuración de los datos, si nosotros calculamos el riesgo que pueden tener los pacientes con la reversión logística, o lo comparamos con la inteligencia artificial, con el random forest, y hacemos el área bajo la curva, podemos ver cómo somos capaces de predecir mucho mejor la mortalidad, porque lo que estamos haciendo es mortalidad real. Quiere decir que esto no es una simulación. Hemos dicho, se han muerto 200 pacientes. Si calculamos cuando entran en diálisis con estos parámetros o si lo calculamos con este otro. Y la inteligencia artificial, sin tener ninguna condición a priorística, es capaz de definirnos qué es lo más adecuado para hacer. No solamente esto, es la única forma de personalizar la medicina. Vamos a ver factores con los que no contábamos, que no pensábamos que podían influir y ver que sí pueden influir. Y esto puede tener una gran repercusión. La última diapositiva ya, que esto está ahora también muy de moda, está publicada en una revista seria como es el Jason hace unos meses. ¡Ojo! Estamos con el cambio climático. Las unidades de hemodiálisis no podemos quedarnos ajenas a este problema. No, tenemos que asumirlo. Y en Estados Unidos se puede observar cómo, haciendo lo mismo, con la misma eficacia y con los mismos criterios que ahora nos contará seguramente la doctora Martínez Vaquera, de eficacia depuradora y de tener contentos a los pacientes en su calidad de vida, unas consumen mucho más energía y otras menos. Y además, esto es, digamos, un reto que tenemos, un challenge que tenemos que aceptar, pero en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, ya simplemente, para finalizar, yo creo que en estos momentos, mientras no se muestre lo contrario, la mejor opción terapéutica es la modificación online polifuncional con alto transporte convectivo. Y todo lo que queramos añadir tiene que ser superior a la misma. Si no, por lo menos, tendremos estudios de no inferioridad, pero no habremos dado un escalón que es lo que necesitamos. Es muy importante mantener la función renal residual. Hay que personalizar la diálisis. Hay que optimizar el acceso vascular. Por supuesto, fístula para todo el mundo, pero algunos necesitarán catéter. Hay que valorar las perspectivas del paciente, como decía antes el doctor Pérez. A lo mejor estamos nosotros encantados con nuestros resultados y los pacientes se quejan de la calidad de vida, no están contentos. Pues no estamos solucionando absolutamente nada. A lo mejor prefieren vivir 3 semanas menos y ser más felices. Hay que individualizar la prescripción de la diálisis y aquí la inteligencia artificial puede jugar un papel clave. Hay que fomentar la hemodiálisis domiciliaria sin ninguna duda. Y sobre todo, lo que es crítico es que hay que buscar nuevas alternativas terapéuticas. Yo he puesto aquí las 3 que a mí me parece que son las más relevantes. Yo no quiero convencerles de nada, pero es lo que yo les propongo. La absorción, sin ninguna duda. La nanotecnología, creo que va a ser un campo apasionante, potencialmente increíble y con una gran repercusión para los pacientes a corto plazo, yo creo incluso, y la inteligencia artificial. Y, por supuesto, es crucial realizar una hemodiálisis ecológica respetando el medio ambiente. Yo ya soy un poco admirador de Winston Churchill y a mí me hacía gracia siempre esta frase, ¿no? El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder nunca el entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias. Haremos la discusión al final. Y ahora los presento a doctora Zaira Martínez, es la directora médica para España de Tiavero y nos va a hablar de nuestras estrategias clínicas con enfoque al paciente y con enfoque a aspectos importantes como la calidad de vida. Y va más allá de los números. Zaira. Buenas tardes, agradecer a los nefrólogos y maestros de esta mesa, para mí es un placer. Y bueno, después del gran repaso que nos ha hecho el doctor Rafa Pérez y Alejandro sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es la perspectiva de la hemodiálisis futura, pues ahora lo que mi intención es con esta charla es cómo nosotros podemos aterrizar esto hacia nuestros pacientes y cómo hacerlo tangible, ¿vale? Voy a explicarles un poquito de quiénes somos. Diaverum a día de hoy es el proveedor líder independiente a nivel mundial y en España.
Globalmente, Diaverum está presente en 23 países con más de 400 clínicas y brindamos tratamiento a más de 38.000 pacientes. Nuestra presencia en España está en 47 clínicas distribuidas en 8 comunidades autónomas y atendemos a alrededor de 4.300 pacientes, ¿vale? Con todo esto, pues vemos que la hemodiálisis, con todo lo que nos ha contado el doctor Rafa Pérez y Alejandro, vemos que la hemodiálisis ha evolucionado muchísimo desde hace 40 años y mucho más atrás, y la realidad es muy diferente a lo que tenemos a día de hoy, ¿sí? Sin embargo, vemos que algo hay más diferente, ¿verdad? Y es que el perfil de nuestros pacientes parece que ha cambiado. La necesidad de medir indicadores de calidad médica sigue siendo de vital importancia. Algunos, como ya hemos comentado, medimos resultados, otros todavía no los tienen implementados de forma generalizada, pero lo que sí surge hacernos una nueva pregunta con el cambio de perfil de nuestro paciente es si nosotros seguimos midiendo lo mismo sobre pacientes que ya tienen un perfil bastante diferente. Y ahora otro tema bastante en boga pues es el bienestar del paciente. ¿Y qué es el bienestar del paciente y cómo lo medimos? Bueno, pues con todas estas cuestiones, pues nosotros hemos generado algunas ideas y algunos planes que ahora les voy a contar. Y entonces nos preguntamos si es que vamos todos en la misma dirección, tanto los profesionales, los nefrólogos, como nosotros como médicos tratantes, y si es lo mismo que les interesa a nuestros pacientes. Vamos a situarnos un poco con el perfil de pacientes que estamos tratando. Este gráfico es del registro del 2020 y vemos cómo los pacientes en hemodiálisis son los pacientes que son los más añosos, podemos verlo aquí en color rojo. Si nosotros analizamos la tendencia global de todos los pacientes de Diaverum, vemos que tenemos una media de edad de 62 años, pero tenemos muchos países que están por encima de esta media de edad, ¿vale? España, a día de hoy, con los resultados del último trimestre del año, tenemos una edad media de 69,9 años, por lo tanto es una edad que está bastante elevada de esta media, ¿vale? Y si nosotros analizamos los pacientes que atendemos en Diaverum en los últimos 20 años, vemos cómo la progresión en esta edad media ha sido bastante importante a lo largo de estos 20 años, ¿vale? De 63,2 años a casi los 70 años de edad, ¿vale? Vemos que hay un incremento en edad media de hemodiálisis y sí es verdad que en los últimos 5 años, bueno, pues el incremento de esta edad media no es tan drástico como lo hemos visto en los años anteriores, ¿vale? Y también con esta información podemos decir que más del 45% de nuestros pacientes son mayores de 75 años, por lo tanto ya nos vamos haciendo una idea del tipo de pacientes que tenemos. Ahora, si nosotros evaluamos a nuestros pacientes por el índice de Charson, esta es la población global de Diaverum, vemos que España sigue estando a la cabeza con el índice de comorbilidad más alto. Por lo tanto, nos enfrentamos a pacientes con mayor comorbilidad, con incremento en la incidencia de diabetes, pacientes más frágiles, con mayor dependencia, y una cosa que tenemos que tomar en consideración es que hay muchos pacientes que están con escaso apoyo tanto familiar como social, ¿vale? Con todo esto, pues vemos que tenemos factores en la población general que incrementan la morbi-mortalidad de nuestros pacientes. Es bien sabido que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen peor supervivencia que la población general y también hemos sufrido algunos otros factores externos y no esperables como ha sido la pandemia COVID-19, en los cuales ha tenido su impacto tanto en la reducción de la esperanza de vida como un exceso en la mortalidad de nuestros pacientes, ¿vale? Y que esto ha sido analizado en series de diferentes países, no es algo que atañe exclusivamente a España, sino es algo que se ha visto a nivel mundial, ¿vale? Y además asociar los factores específicos de los pacientes que tenemos, que están en terapia renal sustitutiva. Muchas series nos ponen en evidencia que los pacientes mayores de 65 años siguen teniendo una mortalidad bastante elevada en comparación con pacientes de su mismo grupo de edad, pero con otras patologías como cáncer, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, nuestros pacientes siguen siendo y estando en mayor riesgo, ¿vale? Series donde nos describen que la mortalidad es mayor, pues tenemos numerosas y ya también ha hecho referencia tanto Alejandro como el doctor Rafa Pérez. A día de hoy existen ya algunas iniciativas que ponen foco en medir los resultados centrados en el paciente. Uno de ellos es el ICOM, que es el Consorcio Internacional para la Medición de Resultados Centrados en el Paciente. Y este consorcio reúne a grupos de trabajo con profesionales científicos y médicos a nivel internacional y también representantes de los pacientes que nos ayudan a desarrollar un conjunto de estándares
que son pues, los resultados reportados por los pacientes, ¿vale? Y este consorcio desarrolla este conjunto o este set de estándares por cada patología y se ha desarrollado ya el de enfermedad renal crónica, que lo podemos ver publicado en el AJCAD en el 2018, donde pues, podemos ver en esta rueda cuáles son los aspectos que más impacto tienen sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. Como he dicho antes, pues bueno, el ICOM ha desarrollado pues, diferentes estándares para otras patologías y para otras características de pacientes y vemos que nuestro paciente pues, no solamente es un paciente con enfermedad renal crónica, sino que también es un adulto mayor y que puede tener enfermedad coronaria o cualquier otra enfermedad. Yo he puesto coronaria, pero puede ser cualquier otra, ¿vale? Entonces nos enfrentamos a que tenemos un mismo paciente, pero con diferentes perfiles. Por lo tanto, podemos entender la complejidad de los pacientes que estamos tratando a día de hoy. Con todo esto que les he contado sobre las características demográficas de nuestros pacientes, pues es importante, ¿por qué? Porque nosotros debemos conocer a nuestra población para poder conocer sus necesidades y poder establecer estrategias de cuidado. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la perspectiva del paciente, la perspectiva del proveedor o cuidador y, muy importante, tener un registro. Si nosotros no tenemos herramientas para medir y para poder tener datos, pues no vamos a tener ningún elemento sólido para poder establecer estrategias, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos algún instrumento para poder recoger esta información, pues nos darán un conjunto de resultados potenciales que nos ayudarán a priorizar lo que realmente es relevante por el paciente y posteriormente poder definir medidas que sean factibles, válidas y sobre todo realizables, ¿vale? Y de ahí surge que Diaverum implemente en su sistema de cuidado la medición de percepción del cuidado de los pacientes y la calidad de vida, ¿vale? Yo creo que con esto pone de manifiesto todo lo que he contado, que nosotros tenemos que cambiar también la perspectiva en nuestro abordaje hacia el paciente, ¿vale? ¿Cuál es nuestro modelo de atención? Pues con un paciente con alta complejidad, con alta comorbilidad, pues lo que tenemos que hacer es darle un enfoque integral, ¿vale? Mirar la parte orgánica, pero también el bienestar biopsicosocial, ¿vale? Una atención que esté centrada en el paciente, enfocarnos a sus necesidades individuales, que haya una comunicación abierta, y que haya una coordinación entre disciplinas, ¿vale? Es muy importante poder establecer un plan de acción integral, pero de forma individualizada, porque los pacientes no todos son iguales y el café para todos no vale, ¿vale? Es evidente que la calidad de la atención pues, mejora los indicadores médicos. Y ahora bien, esto está muy bien, decir la teoría, pero ahora ¿cómo vamos a hacer para que esto realmente lo podamos llevar a la práctica? Bueno, a día de hoy, yo creo que todos medimos de una manera u otra, estandarizada o no, indicadores de calidad médica, analizamos la mortalidad, analizamos hospitalización, pero Diaverum ha querido pensar si podemos ir más allá de estos elementos, ¿vale? Como ya Rafa había mencionado en una de las publicaciones a las cuales hizo alusión, pues Diaverum cuenta con este sistema que se llama Clinical Performance Measurement o CPMS 2.0, que está evolucionada a la versión que Rafa ha presentado en el artículo. Y bueno, pues este sistema se basa en 3 pilares muy importantes, que es el IPPS, que ahora les contaré de qué se trata, la encuesta de calidad de vida y la encuesta de percepción del cuidado, ¿vale? Por lo tanto, ahora con este nuevo sistema de medición de indicadores de calidad médica, nosotros pasamos de un enfoque de clínica a centrarnos en el paciente, ¿vale? O sea, pasamos de lo general a lo particular. Antes nos limitábamos a decir, bueno, ¿qué porcentaje de pacientes tengo que cumplen su dosis de diálisis? ¿Qué porcentaje de pacientes están controlados en su metabolismo fosfocálcico? Y ahora damos un paso adelante y nos convertimos en un sistema más eficiente. ¿Cuál es lo que hace diferente este sistema? Pues bueno, que la atención aquí es individualizada, obtenemos un score por paciente y podemos valorar realmente las áreas en las cuales nuestro paciente necesita mejora, ¿vale? Y también muy importante la identificación rápida de los pacientes que tengamos en riesgo, ¿vale? Voy a contarles sobre este IPPS que es muy interesante, que es el Individual Patient Performance Score. Nosotros atendemos diferentes parámetros de cada una de las 8 áreas de hemodiálisis, donde tienen más relevancia, como el acceso vascular, la adecuación de diálisis, la anemia, metabolismo fosfocálcico, el estado hídrico, la nutrición y otros, donde tomamos en cuenta la hospitalización, el estatus de lista de espera de trasplante y la vacunación. Con la ponderación de diferentes variables de cada uno de los módulos, nosotros podemos tener un score por paciente que va de 0
a 100, ¿vale? Y aquí de forma rápida podemos identificar el score total y el score por cada una de las áreas, ¿vale? Este sistema pues nos ayuda como guía para poder priorizar nuestro abordaje identificando a los pacientes que pueden estar con un perfil de riesgo, ¿vale? Este es un ejemplo de cómo nosotros lo vemos en nuestro sistema informático y aquí podemos ver con este sistema de semáforos pues cómo podemos encontrar a nuestro paciente. Vemos que este paciente tiene una puntuación sobre 100, baja con casi 60 puntos, el semáforo es rojo y aquí inmediatamente vemos cuáles son las áreas en las cuales ese paciente tiene puntuaciones más bajas como adecuación o hipertensión, ¿vale? Entonces este sistema nos lanza el score de IPPS, lanza una alerta y por lo tanto nosotros de forma rápida podemos identificar a los pacientes en riesgo. Por lo tanto, es algo que también hace más eficiente el trabajo de los nefrólogos porque a primera vista podemos enfocarnos en los pacientes que necesitan más atención. Pues bueno, este sistema está muy bien desarrollado, yo creo que también tenemos ya muchas guías que nos orientan cómo tratar a nuestros pacientes en cuanto al control de la anemia, del metabolismo fosfocálcico, el control hipertensivo y los iones, ¿no? Ahora tenemos un paciente pues, con los indicadores que los tenemos perfectamente, lo conseguimos. Vamos a pie de cama de nuestro paciente y ¿qué vemos? Que nosotros le recitamos la analítica mensual a nuestro paciente y vemos que está perfecto, pero es que ¿qué pasa? Que a pesar de ellos, los pacientes no están del todo bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay algo más que esa analítica no me esté reportando que le pasa a mi paciente? Pues con esta inquietud y con esta gran incógnita, porque vemos muchos pacientes y vemos que a pesar de tenerlos perfectamente controlados, pues hay algo más, ¿vale? Entonces, por eso, Diavero ha implementado la encuesta de calidad de vida, ¿vale? Esta encuesta de calidad de vida nosotros la aplicamos mediante este instrumento, que es el KDQOL Short Form, que incluye 22 dominios sobre la enfermedad renal crónica. Es un sistema sencillo de autorreporte, está validado y es aplicable a pacientes en enfermedad renal crónica y que están en diálisis. Y estos son los dominios que incluye esta encuesta, ¿vale? El conjunto de salud física, salud mental, los síntomas y problemas, los efectos de la enfermedad renal, la carga de la enfermedad y la satisfacción del paciente. Esta encuesta nosotros la desarrollamos una vez que el paciente entra en centro de diálisis, a los 3 meses, a los 12 y posteriormente cada 24 meses. Esta encuesta la puede rellenar el paciente o cumplimentar digitalmente o si el paciente no está en condiciones puede hacerlo también en papel y algunos de ellos pues requieren soporte para su realización. Vemos que a nivel global hemos conseguido que esta encuesta sea respondida por más de 30.000 pacientes. Yo creo que este es un dato súper relevante y es un hito porque es la serie más grande reportada a día de hoy en encuestas de calidad de vida en pacientes en hemodiálisis. Estos son los resultados que nosotros hemos encontrado en la realización de nuestra encuesta en el periodo de abril y junio del 2021 y vemos que la edad media de nuestros pacientes fue de 61 años y el 58,8% eran mujeres, y aquí podemos ver los resultados, que ahora les resumiré en este cuadrito, y podemos ver que los scores con puntuación más alta eran el estímulo por parte del personal sanitario que recibía nuestro paciente y su satisfacción. Y los dominios con las puntuaciones más bajas era el estatus laboral y el componente de salud física, ¿vale? Y otro dato muy relevante es que los pacientes con una puntuación en el conjunto de salud física en un quintil más bajo tienen un 56% más de riesgo de hospitalización y un 93% de riesgo de muerte que los que estaban en el quintil más alto. Yo creo que son datos súper importantes y relevantes. La mayor parte de los pacientes reportaban una mejor calidad de vida después de los 3 meses en diálisis, que yo creo que eso es muy positivo porque habla del buen seguimiento de nuestros pacientes. Ahora, si nosotros extraemos los datos que tenemos en España, esta encuesta la pudimos realizar en su totalidad en 3.437 pacientes, e igualmente fueron en el mismo periodo. Y aquí vemos una diferencia en cuanto a la edad media. La edad media de los pacientes que respondieron a esta encuesta fue de 69,6 años. Su distribución por género, aquí, a diferencia de globalmente, nosotros cambiamos de género y es a 62,4% su mayoría varones y a un 43,5% de una población diabética, que ya sabemos pues, que su comorbilidad será más alta, ¿vale? De los datos de España vemos que los scores más altos van en sintonía con los resultados globales, que es la satisfacción del paciente y el estímulo del personal de diálisis, pero aquí en la población española vemos que perciben mayor apoyo social. Apoyo social se traduce en el tiempo que el paciente puede pasar con familia, con amigos y el soporte que han recibido por parte de ellos.
En cuanto a los scores más bajos, nuevamente alineados con los resultados globales, vemos que el estatus laboral es uno de los factores que afecta principalmente porque son pacientes que no pueden tener una inserción laboral, y la limitación en el rol físico. También he querido poner este gráfico para que veamos pues, el impacto global de la carga de la enfermedad, los efectos y los síntomas y problemas. Entonces vemos que son factores que interfieren bastante en el desempeño de su día a día. Y aquí les presentamos este estudio que se presentó hace muy poco tiempo en el Kidney Week en Orlando, donde pues, presentamos los resultados de este estudio, con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en todos los centros de Averum. Participaban los 4 países donde estamos presentes, con una N de más de 30.000, y vemos que implementamos la encuesta y a los 6 meses de realizar esta encuesta valoramos las características demográficas y las características clínicas y todas las causas de mortalidad. Y aquí podemos ver cuáles son las áreas donde peores puntuaciones de calidad de vida obtuvimos, que fue la carga de la enfermedad, el componente físico y el componente mental. Y bueno, también podemos observar que los scores más bajos de calidad de vida pues estaban en mujeres, en pacientes con un índice de comorbilidad más alto, y también pues, aquellos pacientes que morían pues, tenían peores resultados en la calidad de vida. Y otro dato muy interesante es lo que pudimos encontrar aquí, las diferencias geográficas, ¿no? Vemos que los peores scores están en Europa Occidental, sobre todo en el área mental y en los síntomas generales, comparado con el resto de otros países, de otras regiones y de otros dominios, ¿vale? Entonces yo creo que este punto también es muy importante, porque a pesar de tener un sistema estandarizado, pues quiere decir que hay otras características adicionales que hacen pensar que nosotros tenemos que tratar de forma diferente a nuestros pacientes de acuerdo a sus necesidades, ¿vale? Algo pasa en este lado del mundo que tenemos que poner foco, ¿vale? Que a pesar de tener estrategias estandarizadas, pues tenemos que ir más allá, ¿vale? Y muy bien, pues es interesante tener los resultados, pero otra parte muy interesante y muy importante que no debe faltar es informar con el paciente los resultados, ¿vale? Porque el paciente se cansa de contestar encuestas si ve que no hay un retorno, ¿vale? Por lo tanto, es importante informar y comentar con el paciente a pie de cama los resultados de su encuesta de calidad de vida, ¿vale? Esto lo hacemos a través del nefrólogo o el personal de enfermería, que aquí cumple una función fundamental, ¿vale? Y en base a estos cuidados poder establecer un plan de cuidado y, por supuesto, dar un seguimiento a las acciones que nosotros realizamos, ¿vale? Hemos hecho nosotros también ya en el 2022 esta encuesta, así que en breve tendremos los resultados. Y el siguiente pilar es el PPC, que es la encuesta relacionada con la percepción, cómo nuestro paciente percibe los cuidados, ¿vale? Como una de nuestras obligaciones y responsabilidades, anualmente tenemos que pasar una encuesta de satisfacción. Pero ¿qué pasa con la encuesta de satisfacción? ¿Realmente los datos que nos aporta esa encuesta de satisfacción son útiles? Y bueno, siguiendo la línea de nuestro enfoque de atención integral y con un toque holístico, pues nosotros queríamos desarrollar un instrumento que nos permita comprender mejor cómo los pacientes perciben los cuidados que nosotros les brindamos, ¿sí? Entonces, en 2019, Averum establece un grupo de trabajo para evaluar las diferentes herramientas que nos pueden ayudar a medir esto que nosotros queremos. Se elabora una herramienta específica para Averum y se lanza un piloto en 7 países, ¿vale? Y ya en el 2021, después de recibir el feedback y ajustar las variables de este instrumento, pues en septiembre empezamos su implementación y hemos realizado ya, ahora en noviembre terminamos la segunda serie de esta encuesta, ¿vale? Esta encuesta que se ha diseñado pues consta de 39 preguntas, ¿vale? Que está dividida en 12 secciones y bueno, va desde el acceso al equipo de la clínica, la asistencia, las funciones, la comunicación que se le da al paciente, el entorno general y el transporte, aunque el transporte no sea de nuestra injerencia, pero es uno de los factores que vemos que el tiempo que tiene que invertir el paciente y la espera pues impactan también en su percepción y en su calidad de vida. Esta encuesta la hacemos con una periodicidad anual y vemos que a nivel global de los 39.000 pacientes, 34.952 la han contestado, pero solo hemos analizado los datos con las encuestas que se han respondido en su totalidad, que fueron 31.854, que nuevamente es una serie bastante amplia, y aquí tenemos los datos por cada uno de los componentes, ¿vale? Vemos que de nuestra población total, el 89% respondieron a esta encuesta,
y vemos que el score medio fue de 6,3 puntos sobre un score de 7, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que el score ha sido alto, que ha tenido una buena evaluación, y el score más alto es la ingesta dietética e hídrica. Esto quiere decir que el paciente nota gran soporte en la información que nosotros le brindamos referente a esta área, ¿vale? Y el score más bajo, el dolor a la punción, ¿vale? Que bueno, pues esto nos ayuda a poder establecer estrategias para mejorar esto. Con respecto a los datos de España, de nuestro total de en ese momento de 4.269 pacientes, hemos obtenido 3.700 encuestas y bueno, aquí vemos la puntuación de los diferentes dominios y los comparamos con los resultados globales de Diaverum, vemos que todos estamos en positivo, excepto en la punción, ¿vale? Que entonces es un punto en el cual tenemos que trabajar. Pero si nosotros no realizamos este tipo de encuestas y de análisis de resultados, pues no podemos ver cuáles son las áreas de mejora para nuestros pacientes. Igualmente, revisión de resultados, establecer estrategias de mejora, informar al paciente, porque como he dicho, si el paciente no ve un retorno, no va a querer contestar la encuesta el siguiente año, ¿vale? Y dar el mensaje de que no solo es medir, es analizar los resultados, hay que establecer mejoras adaptadas al medio. No todo lo podemos conceder, pero sí que tenemos que enfocarnos un poquito en lo que sí puede ser realizable. Establecer nuestro plan de acción y dar seguimiento a todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos. Y ya forma de cierre, pues esto que les hemos contado pues no es algo nada nuevo, porque ya vemos que desde hace mucho tiempo atrás ya un grupo español se preocupaba por saber cómo era la calidad de vida de nuestros pacientes en diálisis, pero vemos que desde el 96 a día de hoy han pasado muchos años y seguimos en el mismo punto, ¿vale? En el mismo punto, pero con una diferencia súper importante que es mirar la edad media de nuestros pacientes, que es totalmente diferente a lo que tenemos a día de hoy, y también si valoramos el índice de comorbilidad, vamos, que casi estamos que lo duplicamos. Entonces yo creo que es muy interesante ver que nos encontramos en el mismo punto, pero nuestra realidad en cuanto a pacientes ha cambiado, ¿vale? Y vemos que, bueno, en América y en Europa pues hay diferentes grupos que ya están intentando cambiar esta forma de abordar a nuestros pacientes. Y como conclusiones finales, pues bueno, disponemos de escasos registros de calidad de vida en los pacientes en hemodiálisis, no disponemos de un instrumento y realización estandarizada de forma general, y en nuestros datos, particularmente en el score del componente físico, vemos que está relacionado positivamente con la mortalidad, ¿vale? Que esto es algo que tenemos que estudiar con más detalle, pero bueno, ya es un adelanto. Y los pacientes tienden a reportar peores scores en el componente mental cuando los comparamos con el componente físico. Los pacientes diabéticos y portadores de catéter presentan peores scores en la calidad de vida y por lo tanto, pues nos hace falta darle más relevancia a lo que al paciente le importa. Al paciente no le importa en demasía que la PTH, el calcio y el fósforo estén perfectos, sino que escuchemos un poquito más allá las cosas que le impactan en su día a día, ¿vale? Si no conocemos los datos, no sabemos hacia dónde vamos. Por eso la importancia y la relevancia de poder llevar a cabo esto. Y otra idea muy importante que yo creo que cada día la implementamos más en nuestro ejercicio médico es integrar la atención desde el punto de vista médico del paciente y sobre todo del entorno que le rodea a nuestro paciente. Y yo creo que si nosotros ponemos estos ingredientes en nuestra atención diaria, estaremos humanizando los cuidados. Y bueno, esta foto la he tomado de la presentación de la doctora Nuria Areste el día de ayer, que a mí me parece fantástico porque creemos que nosotros como profesionales tenemos siempre que hablar de profesional a profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el médico dice, pues yo soy el profesional sanitario, pero el paciente muy bien responde, pues que eres el experto en su vida, ¿no? Entonces me ha parecido súper interesante y que viene aquí clavadito. Así que eso es todo y muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para 2, 3 preguntas. Bueno, voy a hacer yo una. Claro, todos esos marcadores e indicadores que me parecen además fundamentales, pero es un montón de trabajo. Me imagino, primera pregunta, que lo hace la enfermería, y es el soporte informático. Bueno, España es la Babel, no me refiero en Diaverum, digo, en el resto de unidades es que cada máquina tiene su sistema informático, no te dan ninguna facilidad para... Están cableadas las unidades y vuelcan automáticamente los datos, porque claro, esa es la clave, que la enfermería tenga tiempo para este tipo de cosas y no lo gaste
en estar metiendo datos y haciendo cosas de ese tipo. No sé cómo lo tenéis organizado. Pues mira, me alegra mucho que hagas ese comentario porque yo es algo que Diaverum tiene mucho que aportar en ese sentido, porque a día de hoy con su apuesta digital todo nuestro proceso está digitalizado, por lo tanto muchos procesos son automáticos, por lo tanto liberamos a nuestro personal de enfermería, que es fundamental para la aplicación de estas encuestas, de tareas engorrosas de transcribir datos, etcétera, para poder ocuparse realmente de lo que importa, que es el paciente. Y otra cosa que da mucho soporte a nuestros resultados es que tenemos un sistema en el cual toda la información de los monitores se vuelca a un sistema intermedio y posteriormente pasa a nuestro programa informático, ¿vale? Entonces, por lo tanto, recogemos las variables de todos y cada uno de los tratamientos. Por lo tanto, hace que la precisión en nuestros datos sea precisa, que tenga menos errores por factor humano a la hora de transcribir y también, pues, que no son manipulables. Por lo tanto, lo que presentamos ahí es lo que hay. Entonces, no es una foto en un momento puntual de un mes, sino es la evaluación del paciente en cada uno de sus tratamientos. Y yo creo que eso hace y da mucho soporte a lo que nosotros presentamos, porque es total transparencia en lo que presentamos, tanto aquí como en las comisiones de seguimiento, cuando las realizamos en los hospitales de referencia, que apostamos para ello, para que sea así. Era lógico, pero bueno, sí, el doctor Maduel, bueno, y Sí. Marta. Gracias, me han encantado las preguntas y las dos charlas. Y la pregunta es un poco, si nos hacemos más preguntas, pacientes más añosos, y esto demandará una actuación, pacientes con más fragilidad, depende de un soporte muchas veces de ejercicio físico, depende de un soporte de psicólogos y depende también un soporte que debemos añadir a esta asistencia que estamos dando. Y como decía muy bien Rafa al principio, también tiene que ir todo esto con esta sostenibilidad. Entonces, ¿a quién trasladamos este problema? Porque si vamos a identificar, está muy bien, podremos soportar esta mayor demanda de soporte de ejercicio físico, psicólogo o tal, o hacia dónde deberíamos trasladar estas inquietudes que son reales, ¿no? Porque estamos ya a media casi 70 años y seguiremos subiendo probablemente la edad de los pacientes. Sí, yo creo que este problema, estos resultados hay que presentarlos a las autoridades sanitarias sin duda alguna, ¿no? Porque yo creo que un ejemplo muy, muy sencillo fue lo que ha pasado con el COVID de nuestros pacientes en hemodiálisis, que las autoridades ni nadie entendía que nuestro paciente en hemodiálisis no podía quedarse en su casa aislado una semana, sino que tenía que venir a nuestros centros. Entonces yo creo que sabiendo las autoridades sanitarias del impacto y toda la complejidad que tiene el enfermo renal crónico, podrán entender toda la atención que estos pacientes requieren, ¿no? Pero si nosotros no tenemos instrumentos que den soporte a esto, pues no podemos darle el peso y mostrar estos datos a quien tiene la capacidad de tomar decisiones más trascendentales, ¿no? La doctora Arias. ¿No funciona? ¿No? ¿Está No, activa? Ah, sí, Marta, se me Marta. escucha. Hola. Hola. Enhorabuena. De verdad que me ha encantado. Soy Marta Arias del Hospital Clínico. Mi pregunta iba en relación a lo que ha dicho el doctor Maduel, así que no lo voy a repetir, pero ¿vosotros disponéis de nutricionista, psicólogo? Mira, en cada comunidad Rehabilitador. autónoma tenemos una realidad diferente porque no tenemos todo homogenizado, ya nos gustaría que pudiera ser así, pero por ejemplo en Cataluña, voy a hablar específicamente de ahí, contamos con un equipo de atención multidisciplinar que es propio de Diaverum, tenemos nuestro psicólogo, tenemos nuestra nutricionista, tenemos nuestro endocrinólogo, trabajador social, entonces trabajan conjuntamente y hombro con los nefrólogos y de forma rutinaria, no es que el paciente necesite algo y es cuando interviene el equipo, no, tenemos protocolizado que el paciente que llega a nuestro centro vaya con un flujo de trabajo y todas las disciplinas puedan atender al paciente, independientemente si tiene una necesidad inmediata o no, ¿vale? Así que con esto creemos que todos los pacientes que ingresan a nuestros centros estén atendidos y también hacer el trabajo sobre los prevalentes. Pero es que yo lo que iba a sugerir es, priorizan en función de estos Sí. colores que has puesto Sí. aquí, Sí. el rojo iría Sí. primero, porque es un volumen de pacientes muy elevado. Claro. Vale. Así es. ¿No? Esto nos permite, por ejemplo, poner foco y decir, bueno, a ver qué pacientes, vamos a seleccionar un grupo de pacientes que lo presentemos en nuestra sesión mensual Vale. para poderlos comentar. Vale. Pues independientemente del trabajo que rutinariamente hace el equipo multidisciplinar, tenemos esta otra herramienta para que, bueno, a ver, este paciente si está en riesgo, pues venga, vamos a presentarlo en nuestra sesión para
ir todos a él, ¿no? Vale, y luego me ha sorprendido la tasa de respuesta a las encuestas Sí. que tenéis. Sí. Es elevadísima. Es elevadísimo. ¿Cómo lo conseguís? O sea, ¿las mandáis Enfermería. por mail, por aplicación o cómo lo hacéis? Sí, lo hacemos a través de una tablet. En los Vale, centros las disponen pasáis de mientras tablet. están dializándose. Exactamente. Muchos pacientes, a ver, tienen problemas visuales, etcétera, o no escuchan muy bien y hay que ayudarles, ¿vale? Ayudarles en la lectura, porque nosotros no podemos interferir en la respuesta. Entonces, muchos de ellos necesitan soporte. Quien dice, bueno, lo voy a hacer, pero yo es que este cacharro no lo quiero ocupar, pues bueno, se les deja en papel y ellos van respondiendo a su ritmo y con un poquito más de calma. Pero la labor de enfermería aquí es fundamental para que esto se consiga. Si estas tasas son así de altas, es gracias a nuestro personal de enfermería y auxiliares que están ahí ayudándonos y motivando a los pacientes. Y ya la última, iChom. iChom a mí me parece una herramienta maravillosa porque utiliza unos indicadores que están estandarizados, que nos permitiría compararnos a unos con otros, pero cuesta dinero. Sí, Vale. sí, sí. Y es que es un coste elevadísimo. Es que hay que invertir. Y vosotros disponéis Claro, de la estas calidad cuesta. herramientas. Bueno, no disponemos, hemos diseñado una herramienta tomando como ejemplo lo que ha hecho ICON. Vale, pero no utilizáis el No. iChom. ¿Puedo comentar un poquito? En la última cuestión, ICON es más un principio, una filosofía que seguimos, pero desarrollamos nuestros propios instrumentos, más dirigidos a nuestra realidad. El otro aspecto, cuando hablas de cómo lo hacemos, en 23 países tenemos diferentes realidades. Bueno, en España tenemos diferentes realidades dentro de España, pero nuestro modelo, que llamamos nuestro Care Delivery Model, idealmente pasa por equipos multidisciplinares com serviço social, psicólogo, nutricionista e tudo isso, farmacêutico. Pero, en realidad, no lo podemos hacer de la misma forma en todos los sitios. Los reembolsos son diferentes y trabajamos desde Brasil con 50 euros de reembolso hasta Arabia Saudita con un valor. Y por eso el modelo en algunos países es completo con los equipos multidisciplinares. En los otros países que no es posible, tenemos siempre nefrólogo y enfermería. Y lo que hacemos es entrenar lo más posible para que estos dos miembros de equipa puedan intervencionar en diferentes aspectos con entrenamiento, educación e instrumentos digitais para facilitar isto. Por todo isto, neste momento, como Shaira estava dizendo, há um suporte digital para isto, os dados entram diretamente, não há manipulação de dados, e, por outro lado, o utilizador recebe os dados com o formato de dashboards, suportados por Power BI, e temos dashboards para os IPPS, para a qualidade de vida, para a percepção de cuidados, para outros aspectos que não falamos aqui, de patient experience e outros aspectos, pero lo que estamos intentando é digitalizar tudo para que não haja peso tão grande a los profissionais. Só mais uma coisa, com isto estamos agora desenvolvendo novos programas com dados com os ensinamentos que extraímos da qualidade de vida e percepção de cuidados, que é diminuir o burden of dialysis dos pacientes, fatiga, dolor crónico, prurito e hipotensão durante a diálise foram os que emergiram como mais importantes. Temos outro programa para aumentar a acessibilidade às listas de transplante, porque não todos os países têm a realidade de transplante de Espanha, é muito diferente em outros sítios. E, finalmente, um programa que não é diretamente relacionado com a qualidade de vida, mas a enfermidade cardiovascular para a individualização do tratamento dos pacientes. Bueno, una última pregunta al doctor Aljama. Bueno, muy rápido. Antes de nada, muchas gracias a los dos por todo lo que nos habéis transmitido de conocimientos. Pero prácticamente mis cuestiones las habéis respondido los dos, Fernando y Shaira, ahora con las contestaciones a Marta. Entonces tengo una muy rápida. Shaira, la versión del ICON para enfermedad renal ha salido muy recientemente, pero no sé si vosotros habéis podido validarla para el caso de la hemodiálisis, porque si eso es así, es una herramienta muy buena. No ya para que nos digan cómo
o nos exprese cómo están los enfermos, sino para que nosotros adoptemos una actitud de cambio de terapia, por ejemplo. Entonces, la pregunta en concreto, ¿habéis podido validarla para el tema de los pacientes en diálisis, la última versión de enfermedad renal y AICO? A día de hoy nosotros no la tenemos validada todavía porque, como he comentado, ahora recientemente hemos terminado la realización del segundo año de encuestas, entonces queremos esperar tener un poco de resultados más sólidos para ver hacia dónde nos encaminamos. Es nuestro segundo año, yo creo que a partir de este segundo año ya podremos ir yendo al siguiente paso, que sería la validación. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes.